a veces pasan hambre, tienen necesidades económicas. La felicidad no tiene que ver solo con tener o con no sufrir o con poseer, no, la felicidad es la actitud como yo asumo la vida. Generalmente es el diagnóstico diferencial. Cuando yo tengo una crisis de pánico es como tener un infarto, pero sin el daño en el corazón. O sea, yo tengo la sensación opresiva, el dolor en el brazo y sobre todo la sensación de que me voy a morir, me va a dar algo y yo tengo que salir corriendo. Pero la persona que tiene la crisis de pánico, eso es una experiencia. Esto solamente sabe quién, los que la han sufrido saben lo que es una crisis de pánico. Uno quiere morirse, uno quiere realmente desaparecer y salir corriendo a mil, esconderse en algún lugar. Hay dos etapas en la vida en los seres humanos en donde el suicidio tiene picos, es en las personas entre los 15 y los 25 años, los adolescentes, y ya los ancianos. El mero hecho de que escuchar, de que el otro le cuente a uno el problema, eso es terapéutico. ¿Has pensado alguna vez, cuando empiezas a tomar muchos medicamentos para diferentes dolencias, malestares, que quizás no sea tu cuerpo el que esté fallando, sino que te esté pidiendo ayuda, pero nosotros no sabemos escucharlo y no sabemos cómo ayudarle? En Colombia, 1 de cada 3 personas ha experimentado síntomas de ansiedad en el último año, según el Ministerio de Salud. Y en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, hay 280 millones de personas que viven con depresión. Pero esto no es lo más alarmante. Lo más alarmante es que todavía nos da miedo hablar de salud mental. Todavía nos cuesta pedir ayuda. Por eso, hoy invitamos a un experto en esta materia, el doctor Carlos Alberto Herrera Cosio, psiquiatra y un hombre que ha dedicado su vida a acompañar a quienes en muchas ocasiones lo único que necesitan es a alguien que los entienda y que los escuche sin juzgarlos. Carlos, bienvenido a Enso Sin Filtros y quisiera empezar preguntándote ¿por qué en pleno 2025 todavía nos da miedo hablar de salud mental? Buenos días, Marcela. Bueno, hay una cosa que yo ya le había explicado a usted antes y es que el ser humano esencialmente es un ser relacional. Desde los tiempos en que empezamos a evolucionar como seres, como individuos con conciencia, nosotros empezamos a relacionarnos con los demás porque esencialmente necesitamos del otro para existir y para que el otro refrende mi existencia. Yo existo en la medida en la que los demás me reconocen mi existencia. Por esa razón nosotros tenemos tanta aprensión a tener enfermedades mentales. No es que no las tengamos, nosotros todos los seres humanos podemos padecer trastornos mentales, pero el trastorno empieza a convertirse en una enfermedad cuando empieza a afectar la calidad de vida que yo llevo. O sea, y básicamente es cuando afecta la capacidad que yo tengo para relacionarme con los demás. Esencialmente la enfermedad mental es una enfermedad que limita mi relación con los demás. Y por eso quizás es que nos da tanta dificultad pedir ayuda. Nos da mucha dificultad porque cuando yo siento que tengo un problema mental, el temor es a que me rechacen. Sí. Y en muchas ocasiones o en muchas enfermedades mentales, los que notan la enfermedad son las personas que viven con el enfermo, no el enfermo. De hecho, el enfermo no se siente enfermo, son los demás los que notan que, hey, vos estás un poquitico irritable, te has vuelto un poquitico grosero, estás un poquitico callado, te volviste aislado, ¿qué te pasa? Son los demás los que notan la diferencia en el comportamiento que uno tiene. Muchas veces uno no es consciente del problema, sino que los demás son los que le llaman la atención. Hey, pasa esto con vos. En el trabajo, en la casa, con los amigos, son los que notan el cambio.
¿Y cuáles son, Carlos, esas señales que de pronto nosotros estamos ignorando y que solamente atendemos cuando ya sentimos que el cuerpo colapsó? Te lo pregunto porque en uno de los episodios que tuvimos acá del podcast tuvimos una invitada que le dio burnout, pero ya se dio al final. Ella sabía que tenía burnout, hacía mucho, no sabía, tenía muchos comportamientos con los que no se estaba sintiendo cómoda, pero finalmente cuando su cuerpo, su trabajo, su familia, su entorno ya lo estaba viendo, ella colapsó, fue cuando realmente se dio cuenta que tenía burnout. ¿Qué estamos ignorando? Ahí sí partimos de algo básico y es que tanto nos conocemos. O sea, para yo saber cuándo estoy colapsando o para yo saber cuándo estoy empezando a perder mi capacidad para defenderme o para relacionarme con el entorno, primero tengo que conocerme. Desafortunadamente, esa es la falla más grande que todos tenemos. La mayoría de nosotros no tiene conciencia clara de lo que realmente es. O sea, la autoestima de todo el mundo debería ser una autoestima sana, pues para que las relaciones fueran, digamos, más fluidas y más. Pero el problema con la autoestima es que mucha gente no tiene una autoestima sana y es ahí donde empiezan los problemas de relación con los demás y que finalmente terminan en trastornos mentales. Cuando yo tengo una autoestima sana, generalmente yo tengo una relación sana, positiva y funcional con el entorno, con la gente, con todo el mundo. Cuando yo tengo dificultades con mi autoestima, ahí es donde empiezan los problemas. Carlos, ¿qué significa tener una autoestima sana? Tener una autoestima sana es conocerme a mí mismo y sobre todo amarme como yo soy. Es decir, no todos podemos ser bonitos, no todos podemos ser los más inteligentes, no todos podemos tener la mayor capacidad de influenciar a los demás. Pero en esos tres ámbitos uno tiene que saber en qué punto está y cómo puede utilizarlo. No sé si puedo ser más claro. Yo tengo que tener claro, por ejemplo, en algún momento de mi vida yo empecé a perder el pelo, yo nunca quise ser calvo, me tocó aceptarme ser calvo. Desde que tengo uso de razón, en el colegio me hacían bullying por mis orejas, me tocó aceptar vivir con mis orejas. En el momento en que yo acepto que yo no soy un dechado de belleza, pero me acepto como soy, yo aprendo a vivir conmigo. Y el hecho de yo vivir conmigo hace que yo me pueda relacionar más fácil con los demás. Puede que me sienta un poco más tímido cuando mi autoimagen no es la mejor, yo soy un poco tímido y me relaciono con los demás un poquito a la distancia, a la defensiva. Igual con la parte que tiene que ver del conocimiento. Si yo sé que yo soy una persona que no tengo la mayor capacidad pues, de aprendizaje, no me siento el más inteligente, pues también en situaciones en donde se hable o se toque temas especiales, yo trato de ser más retraído. Igual, si yo no tengo capacidades para influenciar el entorno o en los demás, para bien o para mal, yo también soy cauto en eso. O sea, yo tengo que tener claro cuál es mi capacidad para yo llegar al otro. Si yo lo tengo claro, es más fácil. Cuando yo no lo tengo claro y a veces, por ejemplo, cuando tengo una autoestima muy bajita, a veces tengo conductas para tratar de solventar esa falta de autoestima y eso afecta a los demás. Carlos, es que cuando te estoy escuchando estoy pensando en mí, obviamente, porque ahora conversábamos inclusive de lo que ha significado realizar este podcast y yo te contaba que ha sido muy confrontador conmigo. Entonces pensaba lo que tú estás diciendo, yo decía, entonces ¿será que estoy teniendo también dificultades de autoestima? Porque te contaba que me cuesta mucho mirarme, que después de que la producción está hecha y se publica, yo no soy capaz de mirarme porque me convierto en el peor verdugo que puede haber en la vida. Todo me lo juzgo, me lo castigo, me lo sanciono porque me sentí así, porque me paré así, porque pregunté eso, porque no hice otra cosa distinta. Entonces y yo digo, es que ya lo acepté, ya lo reconozco y estoy aprendiendo a vivir con eso. Eso es correcto, Carlos, o sea, aceptarlo y reconocerlo ya es el primer paso. Exacto. O sea, lo primero es yo
reconocer ser honesto conmigo mismo. Sí. Yo tengo que aprender a ser honesto conmigo mismo y reconocer que hay cosas que yo no tengo, que no soy capaz de lograr. Y después de eso, saber en qué punto me puedo ubicar con relación a los demás, porque es que es mi autoestima enfrentada a la autoestima de todas las personas con las que yo me relaciono. Claro. Entonces yo tengo que aprender, digamos, a ubicarme para ser lo menos tóxico, diríamos, como dicen ahora los pelados, o lo menos lesivo para los demás o para mí, porque yo también me tengo que proteger. Esa es como la idea. Claro, yo tengo que también aprender a ser mi principal cuidadora. A ver, uno, como le venía diciendo yo ahora en el carro, las personas tienen dos maneras de relacionarse con el entorno, con las otras personas, digamos así. Hay veces que nosotros optamos por ser el sujeto de nuestra existencia. Hay veces que nosotros optamos por ser el objeto de la existencia de los demás. Eso depende mucho de la situación en la que estemos viviendo y depende mucho de la autoestima que tengamos y depende mucho de nuestras metas. Yo le pongo un ejemplo muy simple. Muchas personas se pasan la vida quejándose de que mi mamá me hace esto, mi papá me hace esto, mi esposa me hace esto, mis hijos me hacen esto, mi jefe me hace esto. Cuando yo hablo así de que fulano me hace sentir o me hace dar rabia o me hace X cosa, yo ahí estoy optando por tomar la posición del objeto. En esa frase el sujeto es el otro, yo me ubico como objeto. ¿Cuál es la ventaja de ser objeto? Que el otro es el que asume la responsabilidad del resultado. ¿Por qué? Porque yo no decido, es el otro el que me hizo dar rabia. Entonces, como el otro me hizo dar rabia, yo puedo explotar, yo puedo hacer lo que me dé la gana y la culpa es del otro. ¿Sí me entiende? Sí. En esa posición, muchas personas viven su vida. No es que uno toda la vida la viva en una posición o en la otra, no. A veces tomamos una posición y a veces otra. Cuando yo asumo ser el sujeto de mi existencia, yo me nomino desde el principio. Yo digo, yo sentí rabia por lo que mi mamá me dijo. Ahí yo tengo una opción y es que yo decido, porque yo puedo sentir rabia, pero también puedo no sentirla. Entonces cambia el panorama de lo que yo voy a hacer. Si yo decido no sentir rabia, entonces no exploto y no armo el zafarrancho que armé. Esa es la ventaja de asumirme como sujeto. Yo decido sobre mi existencia, sobre lo que pasa en mi existencia. ¿Cuál es la desventaja? Que me toca asumir la responsabilidad de lo que sucede. Ya yo, como yo decidí, yo asumo la responsabilidad de qué fue lo que pasó y me toca asumirla. Estoy pensando en algunas personas que, por ejemplo, tienen un tono de voz que es muy fuerte, que parecen bravas y no, yo no estoy bravo, pero hablan así y dicen, y yo soy así y no voy a cambiar, y prácticamente de malas. ¿Qué pasa ahí? A ver, hay personas que tienen un mecanismo de defensa. Todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa psicológicos. Pues uno de los mecanismos de defensa, cuando tengo una autoestima muy bajita, muy pobre, entonces yo tiendo a ser más agresivo, porque tengo que presentar la imagen ante el otro de que yo soy muy seguro y yo soy el que sé. Entonces yo tiendo a ser agresivo, tiendo a hablar duro, mi posición es esta y punto. ¿Sí me entienden? Sí. No soy conciliador, es lo que yo digo. Cuando yo tengo una personalidad con una autoestima muy bajita, tengo a tener una personalidad agresiva, porque es una manera de defenderme. Yo siempre he dicho que el cobarde es el más peligroso cuando se enoja porque explota. Es la gente que es agresiva, que pelea, es la gente que no tiene argumentos para conversar, para discutir, para convencer al otro desde el argumento y la lógica. Entonces, como no pueden convencer, se van a la agresión. Esos son las personas más difíciles, los que tienen una autoestima bajita y eso genera unos rasgos de personalidad disfuncionales. Narcisos, son las personas que son agresivas, violentas, los sociópatas, esas personas.
Y y es muy complejo porque los demás lo ven, pero como ellos no lo aceptan, ahí sí está afectando, se puede convertir ese trastorno en una enfermedad, lo que decías ahora. Una cosa es, yo puedo tener una personalidad con rasgos disfuncionales, es decir, todos los seres humanos tenemos rasgos de personalidad que cuando se juntan pueden ser disfuncionales o no. Es decir, hay rasgos de personalidad que definen las personalidades. Por ejemplo, los narcisos son personas que tienen una autoestima, se creen muy, yo soy lo máximo y por encima de mí no hay nadie y todos tienen que hacer lo que yo digo. Esas personas tienen una autoestima muy pobre, por eso necesitan que los demás los alaben, les hagan así, le hagan la venia, entonces son los que necesitan el poder. Ellos se alimentan del poder, sí, porque como no son gran cosa para sí mismos, necesitan el poder, necesitan demostrar que yo soy el que manda, yo soy el que defino, como vivimos hoy en día en este país con nuestro presidente. El punto es que mientras más pequeña sea mi imagen, mi autoestima, más poder necesito tener que los demás me lo reconozcan. Entonces yo soy agresivo y tiendo a hacer lo que yo diga y punto. Y es así. Todos tenemos rasgos narcisos, pero hay un narcisismo normal y un narcisismo dañino. Un narcisismo normal es, por ejemplo, yo todos los días me baño porque quiero estar limpio, me pongo ropa limpia, pues las mujeres se peinan, se arreglan, se ponen para tener una autoimagen, para que los demás los vean bien. Eso es normal. Sí. Un narcisismo normal es que yo me preocupo por aprender, por estudiar, por ser alguien, por mejorar mi autoimagen ante mí mismo y para que los demás vean que yo sí soy alguien que vale la pena. Pero cuando yo ya paso ciertas líneas y ya necesito es tener poder sobre los demás, ahí ya las cosas empiezan a ser más complejas. Quiero devolverme a algo que explicabas ahora, que normalmente una persona que tiene un trastorno no es consciente del trastorno, sino que su entorno es el que lo empieza a identificar. Y ahí hacerte una pregunta, también en otro de los programas tuvimos a alguien acá que nos decía que un día experimentó unos síntomas, estaba convencido que le estaba dando un infarto. Porque tenía, o sea, el dolor, la presión en el pecho, entonces, y hay muchas personas que muchas veces sienten y experimentan las palpitaciones aceleradas, dificultad para respirar. Carlos, ¿cómo hacemos para, eso puede ser un síntoma? Eso es una crisis de pánico. Exacto, ¿cómo hacemos nosotros para diferenciar que tenemos un tema orgánico a que sea un tema emocional? Ya yo le cuento una anécdota. Yo trabajé, antes de estudiar psiquiatría, yo trabajé 17 años en servicios de urgencias como médico general. Y seguido llegaban pacientes que uno las diagnosticaba como una crisis histérica, y es lo que usted dice. Es un corazón acelerado, a 1000, con sensación de pánico, como si estuviéramos viendo un tigre al frente y me va a comer. Eso es una reacción de angustia, de terror. Entonces, yo siento un vacío en el pecho porque lo que hace el organismo es que coge toda la sangre del tronco y la manda a las extremidades, porque yo voy a empezar a salir corriendo o a defenderme con las 4 extremidades. El corazón late a 1000 porque es que necesito bombear esa sangre a las extremidades, y como necesito oxígeno para que la sangre funcione mejor, entonces yo empiezo a sentirme ahogado y empiezo a respirar profundo. Eso es una crisis de pánico. ¿Qué se diferencia de esa crisis con un infarto? Que generalmente es el diagnóstico diferencial. Cuando yo tengo una crisis de pánico es como tener un infarto, pero sin el daño en el corazón. O sea, sí, yo tengo la sensación opresiva, el dolor en el brazo y sobre todo la sensación de que me voy a morir, me va a dar algo y yo tengo que salir corriendo. ¿Cuál es la diferencia? Que usted hace un electrocardiograma y está normal. Hay taquicardia sinusal, sí, pero no hay pues ese daño, esa lesión que uno ve que en los electrocardiogramas. No hay caída de la presión arterial y las funciones fisiológicas están normales. Pero la persona que tiene la crisis de pánico, eso es una experiencia. Esto solamente sabe quién, los que la han sufrido saben lo que es una crisis de pánico. Uno quiere
morirse, uno quiere realmente desaparecer y salir corriendo a 1000, esconderse en algún lugar. Es como cuando yo me enfrento con algo que me da miedo. Yo me imagino, es como encontrarme con un tiburón de frente en medio del mar o con un león en la selva. Sí. ¿Y qué hago? Carlos, y ahí te quiero preguntar, hacerte varias preguntas en una, y es, ¿qué puede hacer una persona que está experimentando ese colapso? ¿Qué puede hacer las personas que están a su alrededor y qué no hacer? Y te lo voy a preguntar por algo. Una persona muy cercana a mí experimenta crisis de pánico. Entonces una vez, desconociendo que eso se llamaba, al principio no sabía que eso era un diagnóstico y que se conocía como crisis de pánico, fue a urgencias. No acá en Medellín, estaba de viaje en otra ciudad intermedia pequeña, y se fue a urgencias a la medianoche porque sintió que se estaba muriendo, y el médico de urgencias lo que hizo fue regañarla. Y pues como, ¿por qué me despertaron por esta bobada? Y entonces, en medio del ataque de pánico, además se sentía culpable, responsable, porque el otro la había hecho sentir así. Y yo decía, ¿cómo los que estamos alrededor ayudamos o no ayudamos? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? Pero ¿qué hace esa persona también en ese momento? Digamos que ahí el problema es la ignorancia. Yo, como le digo, yo fui médico de urgencias muchos años, y el punto es que desafortunadamente a uno, cuando uno estudia medicina general, le enseñan muy poquita psiquiatría. Y la psiquiatría es una cosa que tiene que ver más con la empatía con el otro. Yo tengo que ser empático con el otro. En un servicio de urgencias, uno está 2 de la mañana y lo llaman, doctor, llegó una urgencia, uno baja volando y llega uno y ve a la paciente allá respirando hondo y así sofocada. Entonces uno dice, pues madre, me despiertan para una crisis histérica, es lo que uno dice. Entonces el médico se enoja porque eso... Entonces el médico cree que es que la otra paciente está fingiendo, que está obteniendo pues que los demás de la familia le paren bolas, y eso no es real, eso es una crisis de pánico, y la crisis de pánico existe y es una enfermedad como el infarto del miocardio y requiere un tratamiento igual. O sea, a esa persona hay que sedarla, hay que tranquilizarla, hay que relajarla y hay que enseñarle, o sea, una terapia para ayudarle a manejar eso. Incluso hay que medicarla, pues hay medicamentos para manejar eso. El punto aquí es que yo tengo que tener cierto grado de empatía con el paciente para no chocar con él. Sí. Una de las cosas claves en psiquiatría es que yo nunca debo juzgar. Yo simplemente debo tratar de hacer el diagnóstico y de solucionarle a la persona el problema. Yo a los pacientes que hacen crisis de pánico les doy muchas indicaciones, digamos, no farmacológicas, porque yo sufrí de crisis de pánico cuando tenía 19, 20 años y estaba en la Facultad de Medicina. Me dieron crisis de pánico casi durante 2 años. Eso es horrible. Yo iba en un bus para la universidad al mediodía, estaba lloviendo, entonces la gente cerró las ventanillas y eso sube un calor horrible. Y en algún momento yo sentí como si todo el mundo me estuviera mirando y yo empecé a sudar y me puse horrible y el corazón a 1000 y sentí, no, yo tengo que salir de aquí. Toqué el timbre y me bajé. Sí. Y ahí se me descargó la crisis. Después me dio la misma crisis estando en una reunión en media clase. Me empezó a dar la crisis de pánico en varias zonas. Entonces uno tiende a evitar los lugares donde le da la crisis. Yo prefería quedarme en la universidad y almorzar Coca-Cola con pan que ir hasta la casa para no tener que volver en un bus y correr el riesgo de que me diera la crisis de pánico. Después aprendí que eso no me iba a matar. Eso me duraba 15, 20 minutos, pero no me mataba. Entonces yo aprendí que tenía que esperar a que me pasara. Entonces lo que hacía era que me quedaba tranquilo. Después me imaginé, como eso es una cosa que el corazón es a 1000, cuando uno va en una montaña rusa que sube arriba y lo sueltan, sentía. Entonces yo cerraba los ojos y me imaginaba que estaba en una montaña rusa. Entonces hacía de cuenta como si estuviera en la montaña rusa. Y después, con el tiempo, aprendí que en la medida en que yo le botara el miedo a la crisis de pánico, la crisis fue desapareciendo hasta que no me dio más. Cada vez duraba menos y no me volvieron a dar. Incluso yo en esa época
fui al psiquiatra, a mí Sí. me mandaron al psiquiatra, el psiquiatra me mandó una medicación y no me gustó, y de hecho yo pues trato de no hacer eso, y por eso aprendí a que lo que uno necesita no es que lo regañen o lo maltraten, sino que, venga hombre, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿Desde cuándo le está dando? Los médicos generales no los entrenan para eso. A uno en 6 años de universidad son 4 semanas, 8 semanas de psiquiatría y uno lo que aprende es muy poquito. Los médicos generales no los educan mucho en psiquiatría y uno necesita mucha empatía con el paciente para tratar ese tipo de crisis. Eso es una enfermedad, es decir, Sí. usted decía ahora que 1 de cada 3 colombianos tiene síntomas de ansiedad. Sí, así es. La ansiedad es, bueno, todos los seres humanos cuando despertamos, estamos en nuestra casa, en el lugar más tranquilo, más seguro, tenemos los niveles de noradrenalina bajitos. La noradrenalina es el neurotransmisor que trabaja en el cerebro y que define los estados de alerta. Yo necesito tener un estado de alerta para, cuando abro los ojos, yo necesito estar alerta para ubicarme en la realidad. Entonces abro los ojos y lo primero que hago es identificar dónde estoy. Estoy en mi casa, estoy en mi cama, estoy en el lugar más seguro, estoy tranquilo. Pero el mero hecho de abrir los ojos, yo tengo que empezar a pensar, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está la cocina? Porque yo voy a ir al baño, voy a ir a la cocina, me voy a alimentar, me voy a arreglar, es decir, lo que voy a hacer diariamente. Eso sube esos niveles de noradrenalina un poco. Cuando yo abro la puerta de mi casa y voy a salir, yo ya entro a un medio que no es mi hogar. O sea, en este hogar yo me siento seguro porque es mi casa, sí. pero abro la puerta y ya ese medio es distinto, es decir, afuera pueden pasar 1000 cosas. Sí. Yo salgo en el carro y tengo que estar pendiente de que no me vaya a chocar con el que sigue, de que no se me vaya a atravesar alguien. Yo tengo que estar pendiente de muchas cosas a la vez, entonces mis niveles de noradrenalina suben otro poquito. En algunas situaciones yo tengo que tener unos niveles más altos porque estoy en lugares, por ejemplo, que no conozco o que yo sé que son inseguros. Por ejemplo, yo voy al centro y estoy pendiente de que no me van a robar, subo el vidrio, de que no vaya a pasar. Entonces mi nivel de estrés va subiendo, va subiendo. Y si yo, por ejemplo, que eso puede pasar, presencio un choque o un robo o algo que se sale de lo normal, esos niveles se disparan más y yo me siento más acelerado. Cuando yo mantengo esos niveles de estrés por encima de lo normal, esos niveles de alerta, perdón, por encima de lo normal, por un tiempo muy prolongado, días, semanas, meses, eso es lo que nosotros llamamos estrés, es decir, yo estoy sometiendo a mi cuerpo a un estado de tensión por encima de lo normal en un tiempo muy prolongado. Ese estrés yo lo siento por la noche cuando llego a la casa como si me hubiera pasado una volqueta por encima. ¿Por qué? Cuando yo estoy alerta, mis músculos aumentan el tono, se tensionan más, porque yo tengo que estar dispuesto a actuar. Y no solamente los músculos, sino que todo el metabolismo mío, los niveles de glucosa suben, la frecuencia cardíaca sube, la presión arterial sube, y yo estoy todo el día con esos niveles de alerta altos, entonces eso va generando un estrés, un desgaste en mi organismo. Entonces yo me siento cansado, muy cansado. Yo llego a mi casa como si me pasa una planadora por encima. Como yo ya estoy en el lugar más tranquilo, ahí sí me relajo, entonces siento el efecto de ese estrés. Eso sube los niveles del cortisol. El cortisol es una hormona que baja las defensas. Y por eso tengo más predisposición. Y entonces me dan más gripas, me dan más diarreas, me dan un montón de cosas, y es simplemente por el estrés, porque yo estoy teniendo unos niveles de ansiedad muy altos. Ahí es donde yo le digo, ahí eso se vuelve una enfermedad, la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad porque la persona está constantemente pensando que algo va a pasar, algo malo. Entonces es como a todas horas inseguro, a todas horas es como... Carlos, además porque nosotros siempre pensamos en que todo lo que va a pasar es malo. Sí. O sea, no tenemos... Nos cuesta mucho imaginarnos que las cosas pueden ser diferentes o pueden ser buenas. Ajá.
Y el punto es que uno siempre está esperando lo peor. Sí. Uno siempre se imagina lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Entonces, cuando eso se vuelve permanente en el tiempo, eso es un trastorno de ansiedad. Sí. Muchas personas le consultan a uno por eso. Doctor, es que yo me la paso todo el día imaginándome que va a pasar lo peor, o me sucedió, porque generalmente hay algo que dispara eso, una situación anómala en la familia o en el trabajo, que hace que ellos pierdan esa tranquilidad que manejaban y permanentemente están pensando en eso. La ansiedad, a ver, hay básicamente 4 cosas que lo ponen a uno ansioso, que lo sacan de su estado normal. O sea, los problemas del corazón, los problemas Perdón, Carlos, del cuando bolsillo, hablamos de problemos de corazón estamos hablando de relaciones afectivas. Ah, bueno, porque después van a decir que es que yo estoy muy bien, entonces no. Uno, lo que más lo preocupa a uno y lo saca lo pone en ansiedad, a pensar permanentemente en algo que lo preocupa, son las cuestiones del afecto, pues, del corazón, del amor. Ajá. Las cuestiones del bolsillo, pues las deudas, eso sí, las enfermedades, que eso pues también, y cuando uno, básicamente esas 3, cuando uno tiene problemas de plata, que debo mucha plata y que no tengo dónde pagar, yo todos los días estoy ansioso, me acuesto a dormir, no puedo dormir porque le estoy dando vueltas a lo mismo. Cuando yo tengo problemas de corazón, también es la misma cosa porque estoy pensando en que cómo voy a hacer para que no me deje o por qué se puso así, y sobre todo cuando yo tengo problemas de una enfermedad en la que uno piensa, ¿será que tengo un cáncer, alguna cosa? Todas esas cosas producen trastornos de ansiedad, pero eso es una ansiedad normal. Sí. La ansiedad anormal es cuando yo no tengo ningún problema de esos y vivo con ansiedad. Tenso todo el tiempo. Carlos, pues eso es lo que hay que tratar. Una cuarta podría ser, por ejemplo, estamos expuestos a mucha información a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, y esa información también casi toda es negativa, es catastrófica. O sea, estos días hablábamos también en las redes que casi que todos los días nos levantamos a puertas de una tercera guerra mundial, estar expuestos a tanta información tan caótica, de tanto desastre, también se podría convertir y configurar en un cuarto factor desencadenante. Es que nosotros vivimos en una sociedad en donde lo que es noticia es lo que es malo. Muy poquitas veces. Usted ve un noticiero y el noticiero presenta, digamos, en la media hora o en la hora de noticias, presentan 20 noticias. Sí. De las 20 noticias, 19. 18 son malas. Así es. 18 son malas y 2 deportivas. Pues, pero las noticias generalmente son cosas que está pasando una cosa en Gaza, que está pasando, que hubo un derrumbe en tal parte. Mejor dicho, siempre estamos sometidos. La noticia es algo que nos saca de la normalidad, del tedio del día a día. Y cuando nosotros vivimos en una sociedad que constantemente está mandándote eso, uno tiende a volverse como a esperar como un jugador de béisbol, a ver dónde viene la bola para poner la mano. Todo el tiempo es como esperando dónde va a venir la noticia, y eso se convierte en una manera de vivir. Los pelados hoy en día son buscando en el celular, por todas las redes sociales, algo que les parezca fuera de lo normal, que los despierte. Y se la pasan mire cosas. Yo no sé cómo hacen para estar todo el día pegados de una cosa. Es una realidad externa. Los muchachos ya no viven la realidad de lo que es esta realidad, sino que viven otra realidad que está en un celular, y es una realidad que no es normal, es una realidad ficticia, es una realidad en la que no todos son llamados a estar ahí. Y todos están con la idea de ser influencers. A mí me llama mucho la atención que yo veo mucho paciente adolescente y uno le pregunta qué quieres ser cuando seas adulto. Influencer. O cantantes de reggaetón. Todos quieren ser ídolos, todos quieren ser personas conocidas, descollantes, famosas. Eso le habla a uno. Cuando una persona quiere ser famoso es porque tiene una autoestima muy bajita,
Ellos necesitan sentirse ser reconocidos. alguien, reconocidos. En cambio, cuando yo tengo una autoestima sana, a mí lo que menos me interesa es ser famoso. Yo no quiero ser ni J Balvin o Maluma, no, yo lo que quiero ser es alguien feliz en mi entorno, con mi gente. A mí no me preocupa, yo no necesito ser Ardila Lule o ser el Elon Musk pues para sentir que mi vida vale la pena y que triunfe. No, yo necesito es sentir el afecto de los seres que quiero para yo sentirme bien y ser feliz. Carlos, en estos días hablaba con alguien, también en uno de los programas, y hablábamos de que los niños que están naciendo en esta época son los nativos digitales. Pero esta persona nos decía, Marce, no son nativos digitales, son los huérfanos digitales, porque es que los está creando prácticamente un dispositivo electrónico. Y con lo que tú estás diciendo pensaba en qué medida, porque es que están perdiendo inclusive el reconocimiento de sus seres queridos, es que ni siquiera pues existen para sus padres. ¿En qué medida, por ejemplo, esa tendencia a querer ser reconocidos a través de ser cantantes o influencers también viene desde ahí? Es que de eso se trata, ¿vea? La cosa es muy simple, se lo digo desde mi experiencia. Yo veo, por ejemplo, entra a veces al consultorio la mamá con el niño, o el papá o la pareja con el niño, y para que el niño no ponga problema, le dan un celular. Usted ve en muchas partes que el control que tienen para que un niño se esté quieto y tranquilo es darle un celular. En la época en que nosotros no había eso, en esa época tenían que relacionarse con nosotros. Ahora lo que hacen es aislar al niño con un celular. El niño está ahí jugando, está bien. Usted va, por ejemplo, a una escuela o a un colegio y en un descanso los muchachos son sentados en rincones pegados de un celular. En la época mía salíamos a jugar, a relacionarnos con el otro, a hablar con el otro. Cuando yo desde niño me entreno a interactuar con una pantalla, sí, mi capacidad de relacionarme con el otro, mirarlo a los ojos, hablar con el otro, enfrentarme al otro, o sea, a establecer vínculos con el otro, se disminuye. ¿Por qué? Porque yo estoy más fijo o más tranquilo, más seguro detrás de una pantalla. Sí. Incluso usted los ve sentados en un espacio donde hay 5 o 6 y entre ellos hay 2 que están conversando, pero a través del chat. Del celular, ajá. Del chat, no están conversando mirando a los ojos. Entonces muchas relaciones las establecen ellos es a través de un celular. No son relaciones tú a tú. Yo de niño abría la puerta de mi casa y mis amigos estaban ahí, estaban en la calle y yo tenía que enfrentarme a ellos y hablar con ellos y relacionarme con ellos y formar mi personalidad en el trato día a día con ellos. Hoy en día los muchachos no es que abran la puerta de la calle, sino que prenden el celular y los amigos están ahí, sí, en el celular. Y el trato no es tú a tú, sino a través de un chat. No, sí, están mirando a los ojos cuando hablan. Carlos, ¿y eso qué consecuencias trae? Eso hace que muchos tengan una dificultad en la autoestima, pues no se sienten seguros en el trato con el otro. Eso genera dificultades en la autoestima para ellos, porque el mundo que ellos viven a través del celular es un mundo distinto, es un mundo donde las apariencias se exigen mucho, en donde vos tenés unas exigencias que están por fuera de vos. O sea, los muchachos hoy en día, a los 11 años, todos quieren tener moto, todos quieren ser ricos, todos quieren tener carro, los muchachos todos quieren, bueno, toda la vida han querido tener ropa de marca, tenis de marca, pero hoy en día es una cosa casi que esencial. El que no la tiene se siente excluido. Lo que yo le decía ahora, somos esencialmente relacionales, sí, y a lo que más le tememos los seres humanos es que nos excluyan, que nos saquen de un entorno. Los muchachos, los adolescentes le tienen miedo a eso, a que me excluyan, porque yo no soy de la gallada, porque yo no puedo vestirme como ellos se visten, yo no puedo tener lo que ellos tienen, yo no soy de ese combo. Para yo sentirme de ese grupo, yo tengo que tener ciertas cosas que en realidad yo no puedo tener. Entonces ellos sienten
se sienten fracasados. Sí. Uno ve mucho, por ejemplo, sobre todo en las mujeres. Esta sociedad le exige mucho a las adolescentes. Tienen Sí. que ser altas, delgadas, con unas medidas específicas, ser como la reina del castillo del cuento de hadas, para que aparezca un príncipe azul. Y eso pues, entonces las muchachitas que no dan la talla, pues que no son altas, que no son delgadas, que no tienen ciertas medidas, empiezan a sentirse incómodas con su figura corporal y empiezan los trastornos de ansiedad, eso desemboca en un trastorno alimenticio y eso desemboca en un montón de problemas. Sí. Carlos, ¿tú crees que de pronto eso también, hay una gran preocupación a nivel mundial y la OMS lo viene planteando hace días, y es el incremento de las tasas de suicidio en preadolescentes y adolescentes? ¿Crees que también hay una incidencia desde ahí? Obvio, vea, el suicidio es un problema de salud pública pues ya en el mundo. O sea, hay dos etapas en la vida en los seres humanos en donde el suicidio tiene picos. Es en las personas entre los 15 y los 25 años, los adolescentes, y ya los ancianos. Las razones por las que un anciano se suicida son distintas a las razones por las que se suicida un adolescente. Sí. Muchas de las razones por las que se suicida un adolescente es por el consumo de sustancias. El 80% de los suicidios se llevan a cabo bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Sí. Muchos de los suicidios se producen es por lo que yo le decía. El muchacho, el adolescente, siente que él no alcanza a copar las exigencias que la sociedad le está imponiendo para él ser alguien. Se siente menos. Yo no valgo la pena, yo no soy capaz de, no desarrollan las herramientas desde la personalidad, no alcanzan a desarrollar las herramientas para enfrentar ciertas situaciones, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones afectivas, con lo que genera frustración. Estos pelados de hoy en día no saben manejar la frustración, no adquieren tolerancia a la frustración. Ellos creen que todo lo pueden lograr, que todo lo merecen, que ellos, por ser ellos, tienen derecho a todo, y el discurso que la sociedad les da es ese: ustedes tienen derecho a, pero la sociedad no les dice, ustedes también tienen la obligación de, ¿sí me entienden? Entonces, es una cantidad de muchachos que están criándose con una cantidad de derechos sin tener en cuenta que ellos también tienen la obligación de cumplir con cosas para tener esos derechos. Entonces, el que llega a cierta edad y no ha adquirido esos derechos porque, por lo que yo le digo, se sientan aquí a decir, es que la sociedad no me dio lo que yo merezco, lo que yo debo tener, lo que yo quiero para ser como el resto. Entonces yo me frustro, y ese nivel de frustración en muchos de ellos los lleva a que cuando están bajo efectos de drogas se quitan la vida. Carlos, ¿desde la ciencia existe algún asidero que evidencia efectivamente que los cambios de patrones respiratorios, ralentizar la respiración, puede ser una herramienta efectiva, por ejemplo, cuando hablamos ahorita de ataques de pánico, de crisis de ansiedad? Ese es el principio de el yoga, de la meditación trascendental, de todas estas, ¿cómo le digo yo?, ciencias, o todo esto que tiene que ver con el conocerme a mí mismo, con centrarme en mí, en controlar la respiración, porque meditar básicamente es eso: aprender a respirar y a centrarme en mí, es decir, dejar el mundo afuera y centrarme en mí, aprender a conocerme no es solamente respirar, o sea, digamos que respirar es el mecanismo, es como la manera como yo tengo para entrar en mí, en conocerme. Por ejemplo, el mindfulness o todo eso que tiene que ver con que me concentro en el pulgar, me siento a mí, soy consciente de lo que yo soy, de todo mi cuerpo, y de ahí empiezo a ser consciente de lo que yo soy, lo que yo le decía al principio. Eso es básico para mi autoestima. Básicamente el yoga, la meditación trascendental, el mindfulness, todas estas
técnicas, lo que ayudan es a que uno mejore la autoestima. Yo soy capaz de enfrentarme al mundo cuando soy capaz de enfrentarme a mí y conocerme. Cuando yo me conozco, yo ya sé cómo me voy a enfrentar al mundo y yo ya soy más seguro de mí mismo cuando me relaciono con los demás porque me conozco. Sí. Y me conozco a través de esas técnicas. Y esas técnicas yo a todos mis pacientes se los recomiendo, los que tienen problemas de ansiedad, Sí. de crisis de pánico, porque es mejor eso que tomar pastillas, pues, Sí, claro. obviamente, a largo plazo. Exacto. Carlos, tú también eres experto en adicciones, eres toxicólogo. No, psiquiatra. Eres psiquiatra. Soy psiquiatra. Perfecto. Entonces, eres experto también en adicciones. Te quería preguntar acá, saliéndonos un poquito como esto que traemos, y es, los seres humanos estamos muy intoxicados, no solo por sustancias químicas, sino también por pensamientos, emociones. ¿Has identificado, sabes, como cuál es ese tipo de hábitos, de pensamientos, de emociones, de comportamientos que nos intoxican más hoy en día? ¿Cómo le explicara yo? La adicción tiene que ver con un daño en el cerebro que tiene que todo lo que produzca liberación de dopamina en el centro del placer, que es el núcleo accumbens, que es algo que está diseñado por la naturaleza, creó lo que llama el circuito de recompensa como el medio para que sobre todo los mamíferos y los seres vivos sobrevivan, porque cuando yo calmo el hambre o la sed, o cuando yo logro evitar ser comido por otro, o cuando yo logro relacionarme con el otro y aparearme, eso libera dopamina en el centro del placer. Sí. Entonces, cualquier sustancia o cualquier actividad que libere dopamina en el centro del placer es susceptible de generar en mí adicción. En una sociedad en donde es tan fácil sentirse uno inseguro y sentirse frustrado porque la sociedad te da muchísimas posibilidades y no todos podemos tener todo, sobre todo, por ejemplo, pongo ejemplos concretos. En la época en que yo fui niño, yo no existían tantas cosas que los niños pueden tener. Por ejemplo, no existía el celular, Sí. las tablets, no existían los videojuegos, los computadores, que eso hoy en día es parte de la vida de los muchachos. Entonces, cada vez la sociedad ofrece más opciones de placer o de diversión o de entretención a las personas que hacen parte de esa sociedad, pero no todos tienen la posibilidad de lograr eso. Y el problema es que en algunas personas, cuando no logran tener acceso a todas esas cosas, se sienten frustradas. Sí. Es una sensación como de pérdida entonces recurren a otras situaciones que les generan la tranquilidad que deberían tener por tener esas cosas, es decir, el placer de tener algo, y se vuelven adictas a eso. Hay adicciones a sustancias, hay adicciones comportamentales, y son cosas que pues la mayoría de las adicciones a las drogas, pero no las comportamentales. Uno se puede volver adicto a sus pensamientos y a sus emociones, o eso no genera, no activa el circuito de recompensa. No, el circuito de recompensa, digamos que hay adicciones que son positivas y buenas. El deporte, el deporte aeróbico es la mejor adicción, porque cuando yo hago deporte aeróbico libero endorfinas y libera dopamina en el circuito del placer. Por eso la gente que hace ejercicio se vuelve adicta al ejercicio. El ejercicio es una buena adicción, siempre y cuando no se llegue pues a la vigorexia, pues que creen unos que tienen que ser pues a lo Schwarzenegger. El ejercicio. Hay otras conductas que son adictivas y que liberan, no es que liberen dopamina, sino que nos relajan, nos hacen sentir tranquilos. Sí. Por ejemplo, el yoga y esas cosas. Pero las que son lesivas son, por ejemplo, el juego. La adicción al juego hoy en día es una cosa impresionante, tremenda. Sí. O sea, y es una adicción muy más difícil de tratar porque no es una adicción a una droga, porque cuando usted tiene una adicción a una droga, usted simplemente trata de que la persona no la consuma y el problema mejora, pero en el juego no hay una droga, todo está aquí.
todo está aquí, es lo que el paciente vive cuando está jugando. Hay adicciones que no, por ejemplo, la adicción a la religión, el fanatismo religioso es una droga, la pornografía, las compras. Hay personas que son adictas a las compras, es decir, el placer de pedir por Temu o por Amazon o por cualquier cosa algo. El placer está en el momento de pedirlo. Cuando llega, ya no. A veces ya no está tan... Ya ni siquiera me acuerdo qué compré. Muchas personas, yo tengo pacientes yo tenía una paciente que me decía, doctor, yo tengo el closet lleno de cosas que todavía no he desempacado. Que no sé qué son. Carlos, te quiero llevar un poquito más allá y es cómo se construye bienestar, cómo construimos una felicidad real, auténtica, sin filtros, sin necesidad de que sea perfecta. Ese es el punto. Hay algo que me parece importante aquí, tenemos que tener claro primero qué es ser feliz. Sí. Muchas personas, o la mayoría de las personas, cuando uno les pregunta, ¿usted qué necesita para ser feliz? Casi todo el mundo le contesta a uno lo mismo. Tener una familia, tener un buen trabajo, La felicidad no es tener. Ajá. Uno puede tener felicidad. Digamos, yo digo que hay cinco cosas básicas que uno debe tener para tener felicidad. Y es, primero, tener salud, porque tener salud es básico. Segundo, tener libertad, porque es que hay que estar preso o saber lo que es estar en prisión para uno saber lo que es la libertad. No más lo que vivimos con la pandemia, que estuvimos encerrados. Eso pues, tener un modus vivendi que yo me sienta bien con lo que gano y que lo disfrute hacer. Tener a quien amar y tener quien me ame. Si yo tengo esas 5 cosas, yo tengo felicidad. Sí. Pero para ser feliz, incluso yo no necesito tener nada de eso. Incluso teniéndolas puede que no sea feliz. Exacto. La felicidad no es tener, la felicidad es una actitud ante la vida. La felicidad es aprender a ser feliz con lo que yo soy, con mi día a día. O sea, yo tengo que aprender a relacionarme con el entorno de una manera funcional para poder recibir del entorno lo que yo necesito para vivir. La felicidad no es ser el más rico, ni el más amado, ni ser el más guapo, ni ser el más famoso. No, la felicidad es que yo pueda sentirme conmigo mismo bien, que yo me levanto hoy y digo, hoy voy a ser feliz. Cuando usted me saludó hoy, me preguntó, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué le dije? Yo estoy condenado a ser feliz. Así es. Esa es mi actitud ante la vida. Sí. ¿De dónde aprendí yo eso? Mire, alguna vez vi una película, yo estaba muy niño, yo tenía como 12, 14 años, y en Medellín había un teatro que era el Teatro Livia, que era un teatro de cine, pues, no de cine de bala, puño, sino de cine bueno. Y yo vi una película que se llamaba Lloremos y seamos felices, sobre una familia en la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran felices a pesar de todas las adversidades que les tocaba vivir. Es decir, para ser feliz, la gente feliz sufre pérdidas de seres queridos, tiene frustraciones, a veces pasan hambre, tiene necesidades económicas. La felicidad no tiene que ver solo con tener o con no sufrir o con poseer. No, la felicidad es la actitud como yo asumo la vida. La vida es bella. La película esa del tipo que está en un campo de concentración y se la pasa tratando de hacer feliz a un niño que no note la vida que está llevando. Sí. Es decir, una motivación para algo. Cuando yo tengo la motivación para algo, es decir, cuando yo soy feliz, yo puedo hacer feliz a otro. Sí. Y yo puedo tener la motivación de hacer feliz a otro. Si usted cierra los ojos y se acuerda de los momentos más felices de su vida, siempre tienen que ver con dar felicidad a otro. Sí, así es. No se trata de, no, es que el momento más feliz de mi vida fue cuando me gané tal premio, no. La mayoría de las mujeres le dicen a uno, cuando tuve mi primer hijo. Están dando vida. Y ahí se sentían felices.
Y yo, por ejemplo, digo, los momentos felices de mi vida tienen que ver con la sonrisa de mis hijos cuando yo hacía algo para que ellos fueran felices. Y eso no es plata, como dice la propaganda de Mastercard. El valor de esto vale tanto, el de esto vale tanto. La sonrisa de tu hijo no tiene precio. Esa es la felicidad. Así es. Carlos, para ir terminando, te quiero preguntar, si tú tienes a alguien enfrente tuyo que está a punto de colapsar y que no se atreve a pedir ayuda, ¿qué le dirías? ¿Te pasa algo? Te puedo ayudar, te escucho. Es como, básicamente, eso es un don que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos la capacidad de notar cuando el otro me necesita. Lo que pasa es que muchas veces nuestras inseguridades hacen que lo evitemos. Pero hay veces que uno nota, por ejemplo, que una persona que uno quiere cambió, está más callado. No necesita verlo uno llorar, sino que simplemente lo nota. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? El mero hecho de que escuchar, de que el otro le cuente a uno el problema, eso es terapéutico. Eso es abreacción. Es decir, cuando yo le doy al otro la oportunidad de que me cuente sus cosas, ahí lo estoy ayudando. Y eso es una ayuda muy importante, pues eso no se puede minimizar. Que, no, es que otra vez vas a quejarte de tal cosa. No le pares bolas a eso, no. Ve, hace tal cosa y andate a jugar y olvídate de eso. Eso no es tan simple. No es tan simple. Los problemas, lo que para usted es un problema, ve que para mí no me parece, no lo sea, pero para usted lo es. Sí. Y es ahí donde es lo importante de lo que yo le puedo ayudar. Y yo le voy a ayudar simplemente con, estoy ahí, te escucho. Y eso es importante. Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación a Enso Sin Filtro. A ustedes por invitarme. Espero haber servido de algo. Por supuesto que sí. Y a todas las personas que nos escucharon hasta acá, recuerden la invitación que Carlos nos está haciendo. Lo primero, nacimos condenados a estar felices y a ser felices. Aprendamos a vivir así. Lo segundo, cuando veamos a alguien, tengamos la capacidad de preguntarle eso tan bello que Carlos nos acaba de decir, y es ¿qué te pasa? Miremoslo con empatía, porque cuando nos atrevemos a pedir ayuda, cuando nos atrevemos a reconocer que estamos tristes, que estamos mal, es cuando empezamos a sanar. Porque no hay bienestar sin salud mental y no hay salud mental sin amor, sin escucha, sin juicios y sin ciencia. Gracias a todos por acompañarnos hasta acá, gracias por escucharnos. Esto es Enso Sin Filtros, un podcast donde el humano es el punto de partida. Hasta que nos volvamos a ver en un siguiente episodio.